¿Sí? ¿Se acuerdan, hermanos, que nada más permítanme ubicarme? Aquí estoy ubicado ya. Acuérdense que hay una promesa que Dios le hace a Abraham y dice, tú tendrás una vejez tranquila y morirás en paz y serás sepultado con tus antepasados. Pero al fin de esos 400 años, tu descendencia podrá volver a este país, pues los amorreos que ahora lo ocupan son tan malvados que en ese tiempo los expulsaré. Ese día Dios hizo un compromiso, vean ustedes, con Abraham y le dijo, yo le daré a tu descendencia la tierra que va desde el río Egipto hasta el río Éufrates. Es la tierra donde ahora viven los kenitas, etcétera, todo esto. Lo estuvimos viendo la vez pasada. Lo que quiero es que fijen lo que es la promesa, hermanos. Y después les comenté que hay dos cosas en las que Dios no miente, hermanos. Y una de ellas es lo que ha prometido, que Él promete y también cumple. Esto ya lo vimos y aquí lo expreso, también dimos un caminar. Pero aquí es donde me voy a estar deteniendo, hermanos. Primer punto, quiero que siempre lleven presente por qué el libro se llama Josué. Porque Josué significa Jehová salva, hermanos. Eso va a ser bien importante. Y aquí es donde quiero que ustedes me ayuden, aunque ya están los textos. Y voy a hacer los que participen. ¿Les parece bien, hermanos? Y como al único que veo en este momento es al hermano Abraham, pues voy con él. ¿Sí? Para calentar motores, hermano Abraham. ¿Me parece bien? ¿Sí? La primera pregunta, también ayúdenme usted, hermana Sarita. Oigan, hermanos, fíjense que yo estuve investigando. Israel sale de Ramsés, después pasa lo que es el mar, hermanos, Sucot, y luego ya atraviesa lo que es el Mar Rojo, que le llamamos. Pero, de acuerdo a lo que yo estaba viendo, debió haber llegado a la tierra prometida en 2 o 3 meses. De veras, hermanos, es un camino, actualmente es un camino normal donde mucha gente transita, donde hay muchos peregrinos, pero es un camino que ellos con su ganado y todo lo que tenían, pudieron haber llegado en 2 o en 3 meses. La pregunta que yo les quiero hacer, hermanos, a ustedes, a todos los que están aquí, ¿por qué Dios no? Y creo que el hermano Abraham también lo vio en su momento en Números, pero la pregunta es, hermanos, ¿por qué Dios no nos llevó a ellos por el camino más corto? Alguien ayúdeme, por favor. ¿Por qué, hermanos? ¿No era más fácil así? Sí, hermano, pero primero pienso yo, hermano, que Dios conocía bien a ese pueblo y sabía, y es más, lo dice en una parte, ahorita la voy a buscar, donde dice que si los hubiera llevado por el camino corto, eran capaces de haberse regresado a Egipto por las costumbres que tenían. Sí, hermana Sarita, y está el texto, ahorita también lo buscamos. A ver, Y el alguien, otro sí, también, hermana, ay, le y escucho, otra hermano. también, ¿no? Que también tenía que educarlos, tenía que ejercitarlos en todo lo que Dios les enseñó en esos 40 años. Sí. A ver, ¿alguien más, hermanos? Porque estaba muy sencillo todo, ¿eh? Todo era muy sencillo, hermanos. Dios iba a ir con ellos. Es una promesa que Dios les había dado. Y todo era muy sencillo y por esa zona era muy sencilla. Y tiene razón la hermana Sarita. ¿Alguien más quiere decir algo, hermanos? Sobre este punto. Ayúdenme, por favor, hermanos, porque esto es muy importante, porque de ahí vamos a partir. Hermano Abraham. Hermano Iván, Sí. creo que hay varias posturas que se pueden manejar aquí, que todas, en mi punto de vista, pueden ser válidas. Lo que dice mi hermana Sarita es muy correcto y yo creo que es de ahí donde podemos empezar a partir, pero dentro de las demás posturas que podemos analizar o hemos ya analizado, una de ellas que yo creo que es la más importante es que tenía que haber un proceso de aprendizaje para esta nación que estaba naciendo. Y hay un síndrome que ahora se le llama de Estocolmo, ¿no? En donde el
que es secuestrado se enamora de su secuestrador, y creo yo que el pueblo de Israel, de una manera a lo mejor no aceptada, en su momento estaba enamorado de todas las costumbres de Egipto. De hecho, en varios reclamos que le hace el pueblo de Israel a Moisés, le dice: estábamos mejor, nos sacaste para matarnos, mejor nos hubieras dejado allá. Entonces, lo que comenta mi hermana Sarita creo que hace mucho, ¿cómo lo puedo decir? Mucho eco cuando leemos estas palabras y reflexionamos en ellas, en donde tenían que olvidar eso que habían aprendido. Y creo también que era necesaria esa depuración, y que esa generación muriera en el desierto para que entrara una generación nueva a la tierra prometida, y que todo esto sirviera para que se cumpliera lo que Dios prometía o había prometido en su pacto a Abraham. Es un punto de vista, hermano. Sí, sí, muchas gracias, hermano Abraham. ¿No hay otra mano levantada? Si me ayudan por ahí, si no hay manos levantadas. Bien, hermanos, la promesa de Dios, sí, sí, hermana Betty, por favor. Yo pienso, hermano, en lo que he leído, Sí, hermano. la promesa de Dios se tenía que cumplir en su tiempo y en su forma. Cuando Dios habló con Abraham, le dijo que iba a estar su pueblo oprimido 400 años, y que quien entraría a la tierra prometida era la cuarta generación. Entonces, yo considero que tenía que cumplirse, y la cuarta generación apenas estaban en la tercera generación cuando estaban ellos en Egipto. Salió la tercera generación, y la cuarta generación es los descendientes de los que estaban en el desierto. Yo pienso que esa podría ser una razón. Esa era la nueva generación, que a ellos les iba a dar esa tierra por posesión, que se lo prometió Abraham, a la cuarta generación. Iba a entrar su cuarta, no iba a entrar ni la segunda ni la tercera, iba a entrar la cuarta generación, les iba a dar, y se las iba a dar esa tierra perpetuamente. Canaán iba a ser su heredad por perpetuidad. Ese es mi comentario, hermano. Sí, sí, muy interesantes los comentarios. Muchas gracias, hermana Betty. Miren, hermanos, lo que yo quiero que ustedes vean, y por eso puse, ¿cuánto cree que hizo el pueblo, hermano, de Ramsés hasta el monte Sinaí? Y ahí les puse la cita, pero vean lo que dice Éxodo 19, del 1 al 2. Dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto del Sinaí, habiendo salido de Rafidim, y llegaron al desierto del Sinaí y acamparon en el desierto, y acamparon allí Israel delante del monte, hermanos. Así es que donde está el número 8, y estoy marcando con mi cursor, ojalá y se vea, fíjense, hicieron 3 meses en llegar ahí. Pero la pregunta que yo les hacía a usted y que les estoy haciendo, hermanos, es para que visualicemos algo. Dios, hermanos, de esto debemos estar seguros. Va a cumplir sus propósitos con las personas que están en ese momento o con otras personas. Los puede cumplir conmigo o con otras personas, pero los propósitos de Dios nunca van a cambiar, ni las promesas de Dios. Pero cuando interviene el ser humano, no es para cambiar algo que Dios ya prometió, hermanos, sino cambia la persona. Y si ustedes se fijan, como ustedes dicen, el pueblo salió muy inmaduro. Había una inmadurez en todo esto. Vean ustedes, hermanos, por ejemplo, en Éxodo 19, del 1 al 2, ya vimos que tardaron 3 meses, pero ahora quiero que vean, y fíjense cómo estuvo el pueblo ahí, en donde les estoy mostrando. Esto es una aproximación de lo que es el monte Horeb, hermanos, o el monte Sinaí, porque tampoco se tiene a ciencia cierta cuál era.
Pero dice el verso 18, todo el pueblo del capítulo 20 observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viendo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. El pueblo, hermanos, no estaba preparado, como ustedes lo dijeron, para llegar a la tierra de Canaán. Necesitaba tener una transformación este pueblo. Pero yo tengo la línea, hermanos, y es lo que yo creo, y es una opinión personal, es que Dios los iba a dirigir este pueblo a un encuentro con él en el monte Sinaí, pero este iba a ser un encuentro transformador, iba a ser un encuentro donde Dios les iba a decir algo. Por ejemplo, vean el capítulo 32, hermanos. ¿Qué es lo que pasa? Ya vimos, permítanme tantito, déjenme ver el 20:18. Ya lo vimos, está bien. El 32, hermanos, lo conocen ustedes. ¿Qué es lo que pasa? Van al encuentro, pero dice el capítulo 32, verso 1. Viendo el pueblo que Moisés se tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijeron, apartad, y entonces hacen lo que son imágenes. Vean ustedes, hermanos, Dios los ha acompañado, los acompañó en Mara, los acompañó en Elim, en Sucot, y hubo maravillas muy fuertes. Pero el pueblo todavía tiene cosas de su pasado que no han podido dejar. Quiero dar todo este contexto, hermanos. Voy a seguir avanzando en la lámina. Y resulta que ya llegaron al Sinaí, sigue avanzando el pueblo, Dios sigue ampliando su misericordia con ellos. Pero me encuentro algo aquí, mis hermanos, y ahí les estoy dando la cita. Va caminando el pueblo en todo este mapa que les decimos, pero ¿cuánto tiempo cree que se quedó el pueblo en Cádiz de Bernea? Eso también lo vimos con mi hermano Abraham. ¿Cuánto tiempo, hermanos? Y también con mi hermano Abraham Gordillo. Vamos a Deuteronomio 2:38. Si alguien me ayuda a leerlo, por favor. No lo tengo. Perdón, números 14. Creo que no hay Deuteronomio 2:38. 38. Sí, no. Permítame. Por favor, números 14:26, hermano. ¿Le ayudo, hermano? Por favor, hermano May. Dice, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿es ese? Sí, por favor. Es que ahí acaba. No, es 14:26 al 35. Ok. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Num. Pero vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa
que se ha juntado contra mí en este desierto serán consumidos y allí morirán. Muchas gracias, hermana Mayra. Ahora, hermana Sarita, me equivoqué aquí, no es 2:38. Es Deuteronomio 2:14, por favor. Sí, hermano. Eh, 2:14. Nada más déjeme decirle hasta dónde. Hasta el verso, por favor, déjelo hasta el verso 16, hermana. Sí. Y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Zered fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Gracias. También la mano hasta el 16 me dijo. Por favor, hermana. Dice, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová les había jurado, y también la mano de Jehová vino sobre ellos para destruirlos de en medio del campamento hasta acabarlos. Y aconteció que después que murieron todos los hombres de guerra de entre el pueblo. Ahí le dejamos. Gracias, hermana Sarita. Ahí me quiero quedar. Entonces, miren, hermanos, lo que yo llego a entender aquí, que al monte Sinaí ellos hicieron 3 meses. Pero para llegar acá desde Barnea, lo que yo entiendo es que al final de Ramsés hasta acá desde Barnea hicieron 2 años. Pero después dice la escritura, lo que acaba de leer la hermana Sarita, es que aquí dice que estuvieron 38 años rodeando, hermanos, para que se cumpliera la profecía. Vean ustedes, el propósito de Dios se va a cumplir, pero aquí Dios está viendo algo en el pueblo. Son líneas que les estoy dando, hermanos, porque en el momento que toquemos en esta sesión Josué 1, es muy importante todo esto. Los propósitos de Dios no se pueden cumplir en nosotros mientras haya idolatría, mientras haya infidelidad, mientras no estemos convencidos de Él, hermanos, mientras le traicionemos a Él. Los propósitos de Dios se cumplirán, pero no conmigo, hermanos, que estoy mal, sino Dios los cumplirá y tomará a otras personas. Y aquí lo que está haciendo dice que los menores de 20 años, hermanos, son los que van a poseer la tierra prometida, pero aquellos que han murmurado, que han visto sus maravillas, no pasarán. ¿Sí? Voy a continuar, hermanos. Entonces vean ustedes que era muy sencillo, hermanos. Ya estaban en el monte Sinaí, ya habían ido al encuentro de Dios, pero ahora peca el pueblo en idolatría y Dios los lleva a donde es Cades de Barnea, pero ahí se la van a pasar rodeando, porque hay un texto de la Biblia, no sé si lo apunté aquí, donde Dios le dice a Moisés, basta, ya deja de estar rodeando aquí, ya deja de estar circulando en el desierto, es necesario que pasen. Y aquí en el cursor, hermanos, está lo que es el arroyo, a ver si lo alcanzan a ver, si lo tengo, es el arroyo de Zered que dice, y es cuando lo van a pasar, pero eso lo vamos a estar viendo más adelante. ¿Algún comentario hasta aquí, hermanos? ¿Continuamos? Alce su mano, por favor. Hay mucho que comentar en todo esto, hermanos, y hay muchas líneas que podemos ver. Si alguien tiene alguna, levante la mano, por favor. Yo, hermano. Sí, hermana Betty. Ayer le doy la cita que es el Éxodo 15:15, a donde le da la promesa a Abraham, y ahí le dice que volverán, pero porque aún no ha llegado al colmo su maldad. Entonces, Dios sabe lo que va a hacer, la actitud del pueblo de Israel, hasta dónde va a llegar su maldad. Dios se lo está diciendo aquí a Abraham, y él le dice que va a morir en paz, va a tener buena vejez, pero él no dice que él volverán acá hasta la 4ª generación, hasta que aún no han colmado su maldad, entonces Dios los va a regresar. Y dice, ahí estará la maldad del amorreo. Y entonces yo siento que ahí Dios está viendo toda la maldad de su pueblo que iba a tener, que iba a pasar. Entonces yo pienso que hasta que no terminó a todos ellos, entonces iba a entrar su 4ª generación ya con otra actitud, ya con otra mentalidad hacia Dios. Sí. Muchas gracias, hermana Betty.
Sí, ya lo checo también esto, hermanos, de la cuarta generación. Permítanme avanzar aquí. Y, por ejemplo, permítanme ver. Ahora vamos a Números 14:39, por favor. Nada más voy a explicar un poquito, hermanos, y después ya me voy a ir a donde tenemos que analizar. Números 14:39, por favor. Es muy importante esto. Dios, hermanos, está enojado con los espías. Esto también lo vimos cuando analizamos Números. Y entonces dice la palabra de Dios en Números 14:36 que aquellos varones murieron, excepto, hermanos, Josué y Caleb. Pero el pueblo, en ese momento, el pueblo no está bien, porque el pueblo apoyó a los 10 espías, hermanos, no apoyó a Josué ni a Caleb. Pero entonces en el verso 39 dice así: y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho, porque habían muerto. Y entonces vean las reacciones del pueblo, hermanos. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo: hemos aquí para subir al lugar del cual habló Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantan el mandamiento del Señor? Esto tampoco les saldrá bien. ¿Qué creen que hizo el pueblo, hermanos? Vean, es lo que quiero que observen en esta tarde. Apoyaron a los espías y entonces dijeron: es la tierra que Dios ha prometido, entonces vámonos. Y se juntaron algunos del pueblo y dijeron: vamos a pelear. Y Moisés les dijo: así no son las cosas. Pero el pueblo quería ir, hermano. Y el verso 42, que es muy importante para estudiar, Josué: no subáis, porque Jehová no está en medio de ustedes. No seáis heridos delante del pueblo, de ustedes delante de los enemigos. Subrayen esto, hermanos. Dios, cuando el pueblo quiere ir a Horma y quiere conquistar por ellos mismos y cumplir los propósitos por ellos mismos, se organizan y dicen: nosotros lo haremos. Y Moisés les dice: tengan cuidado, porque Dios no va con ustedes. Dice el verso 42, no suban, porque no está en medio de ustedes Jehová. No seáis heridos delante de sus enemigos, porque el amalecita y el cananeo están ahí delante de ustedes, y caerán espada. Pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová entre ustedes. Sin embargo, vean lo que dice la palabra de Dios: se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento, y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y les hirieron, y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Qué sencillo, hermanos. Esta parte es muy importante. Un pueblo necio, un pueblo infiel, que dice: tenemos fuerza y nosotros podemos hacer que se cumpla el propósito de Dios. Y finalmente no se cumple, hermanos, porque esto nos va a llevar al libro de Josué, porque en el libro de Josué no es Josué el que va a pelear, hermanos. No es el pueblo el que va a pelear. El que va a pelear es Dios y los va a ocupar en sus propósitos. Por eso estoy marcando esto aquí, porque se repite una escena donde el pueblo dice: nosotros lo haremos. Y cuando Dios promete una cosa, se cumple, hermanos, dentro de sus propósitos. Y decía: esa es la tierra donde viven los kenitas. Voy a continuar, hermanos. Esto ya lo vimos la vez pasada, también esto. Y acuérdense que el pueblo de los cananeos tenían dioses. Aquí está Moloch,
y algunos daban a sus hijos para ser sacrificados. Esto lo vimos. Y también les comenté, hermanos, que sus prácticas idolátricas eran, algunos escritores dicen que eran brutales y completamente licenciosas. Sus deidades no tenían carácter moral en absoluto, lo cual hubieran producido los peores rasgos a sus devotos y les hubiera dado licencia para que realizaran las prácticas más inmorales del tiempo. Incluían, hermanos, la desnudez sexual, la adoración a la naturaleza, la adoración a serpientes, y había muchas cosas. Dice que a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Las naciones cananeas no eran inocentes. Los cultos eran completamente, ya lo platiqué, inmorales, hermanos. Y dice la palabra de Dios así: los cananeos eran tan nefarios que Dios dijo que habían contaminado la tierra y que la tierra no podía contenerles más. La tierra vomitó sus moradores. Eso viene en Levítico 18:25. Voy a continuar. Aquí está, hermanos, les estoy presentando en esta lámina cómo está ocupada la tierra de Canaán, donde están los heteos, los gergeseos, los cananeos y todos los pueblos que ustedes ven aquí, los amonitas, los moabitas, los edomitas. Todos ellos están en lo que es la tierra prometida. Y aquí es como va a terminar la tierra. Me voy a brincar no me interesa mucho, hermano. Pero vamos a entrar ahora sí, permítanme, al libro de Josué. ¿Les parece bien, hermanos? Con todo este contexto, vámonos a Josué, capítulo 1. Primer punto que su servidor les dijo: Josué significa, hermanos, en hebreo, Jehová salva. Y este nombre es muy importante. Y dice el primer punto: aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto ahora, pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Aquí nos vamos a ir deteniendo, hermanos, y voy a dejar de compartir. Hermanos, ¿por qué no escoge a Caleb? Yo entiendo que Josué siempre está al lado de Moisés. Yo les pregunto a ustedes, ¿estaba preparado Josué? Espiritualmente estaba preparado, pero yo les quiero preguntar a ustedes, hermanos, secularmente, ¿ustedes creen que Josué era una persona preparada? ¿Qué opinan, hermanos? Quizá no lo vemos aquí en la Escritura. De Moisés sí lo alcanzamos a ver, porque dicen que Moisés tuvo una educación, hermanos, como un hijo del faraón. Incluso en Hebreos dice que quiso quitar todas esas riquezas, hermanos, por el tesoro de Cristo. Pero era un hombre muy capaz secularmente, Moisés, y lo ocupa. Pero yo les pregunto, hermanos, ayúdenme, por favor. ¿Era o no era capaz Josué? Abran su micrófono, díganme, ¿por qué lo escogen? Yo entiendo que era un hombre que estuvo a los pies de Moisés y que lo acompañó hasta donde pudo subir al monte Horeb, hermanos, o monte Sinaí, pero ahí nos detenemos. ¿Por qué lo escoge? ¿Por qué Dios le llama? ¿Por qué Dios le dice a Moisés? Tiene algo, Josué, hermanos. Los quiero escuchar. Adelante, hermanos. Bueno, nuestra hermana Marta Rías dice, era preparado, pero sí era capaz de hacerlo. Otros comentarios, hermanos. Es que es bien importante esto. ¿Por qué Dios lo escoge? Hermano, pues Sí. Josué fue mucho tiempo ayudante de Moisés, entonces él conocía todos esos movimientos que tenía que hacer. Muy bien. Gracias, hermana Sarita. ¿Otro comentario, hermanos? Hermanito, Sí, hermana Lichita, y luego María la Luisa, Betty. sí. Pero así como lo dijo la hermana
que él estaba ya preparado porque había tenido un gran maestro que había sido Moisés, pero él también tenía capacidades y él sabía, hermano, que no iba a estar solo, que el Señor iba a ser su baluarte y él lo iba a dirigir con toda su inteligencia, sabiduría. Entonces él estaba seguro que podía hacer las cosas, aunque de alguna manera podríamos decir que temía ante la gran responsabilidad que iba a enfrentar ante el pueblo. Sí, gracias, hermana Lichita. Voy con mi hermana Betty y luego voy con Erika. En una lectura, hermanos, no es de la Biblia, es un libro de la vida de Josué. Ahí dice que Josué Dios lo escogió porque iba a ser profeta, iba a ser su profeta, Josué. Y lo escogió también porque Moisés le dijo que él lo ayudaría en todo, él sería su brazo derecho de Moisés. A la muerte también lo dijo Aarón, que después de Moisés sería Josué. Y por eso le dice anteriormente le dice, tienes que ser fuerte y no temas, porque Dios va a estar contigo. Ese es mi comentario. No, está muy bien, hermana Betty. Ahí vamos caminando, porque para algún lado los llevo, permítanme. Erika. Pasa a vos, hermanos. Bueno, yo quiero suponer que lo escogió porque él de alguna manera también era un hombre preparado, joven, y estaba preparado también como para la guerra, ¿no? Tenía esa capacidad, o sea, por ejemplo, él lo mandó cuando fueron, o sea, yo me imagino que era, o sea, por esa capacidad que tenía, de que era joven y de que tiene esa capacidad para la guerra, como si fuera un soldado, ¿no? Porque siempre estaba, pues, ayudando a Moisés. Entonces se necesitaba un joven así porque iban a conquistar muchas tierras. Entonces debía ser alguien que fuera también estratega en ese sentido. Yo así lo veo, hermano. Sí, muchas gracias, Erika. Miren, hermanos, vamos a Deuteronomio capítulo 34, versículo 9. Dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Tenía espíritu de sabiduría él, hermanos. Vean, era un hombre capaz. Hermano Abraham. Bueno, sumando a lo que ya comentaron mis hermanos, mis hermanas, es indiscutible lo que, eso no se puede negar, ¿no? Lo que ya se dijo. Pero creo que hay algo que a lo mejor no podemos pasar desapercibido. Yo no me imagino a un hombre siendo líder del pueblo de Israel después de Moisés sin fe. Un hombre tibio, un hombre sin carácter de liderazgo, con las características y el perfil necesario para la misión que se le va a encomendar. Yo creo que tenía ciertos requisitos que cubrió para poder hacer lo que hizo. Mi mente no alcanza a entender algo que hasta ahorita no lo puedo yo explicar, cómo un hombre hace una oración y el sol se puede detener en una descripción bíblica. Físicamente eso es imposible. Es imposible detener el sol o el tiempo. Entonces, estamos hablando de algo que rebasa la naturaleza humana y estamos hablando de un hombre que debe de tener una fe inquebrantable. Entonces, independientemente de todas las características que se puedan sumar a Josué, creo yo que esa fe nunca decayó. Josué fue, de hecho, si hay un ejemplo de un hombre de fe o de alguien que nosotros podemos considerar como un héroe de la fe, es Josué, ¿no?
Entonces, creo yo que la fe es un punto muy importante dentro del perfil que Josué maneja como líder de Israel. Gracias, hermano Iván. No, muchas gracias, hermano Abraham, y muchas gracias a todos por sus comentarios. Ahorita regreso con la hermana Betty. A mí me ha hecho mucho sentido esto, hermanos, porque a veces los que militamos en la iglesia queremos hacer las cosas por la capacidad que tenemos. ¿Están de acuerdo? Tú dices, no, pues yo soy muy capaz para hacer las cosas. Pero en mi experiencia, ¿saben qué, hermanos? Dios nos da capacidad y todo lo que ustedes quieran, pero si no lo enfocamos a la fe, fracasamos, hermanos. Uno puede decir, mira, le vamos a hacer así, así, pero si no ponemos las cosas en las manos de Dios, no salen las cosas. Es lo que yo llego a captar aquí. Un hombre, como yo les leía en Deuteronomio, hermanos, un hombre que tenía un espíritu de sabiduría y que iba a una de las misiones más grandes. Yo no sé si ustedes comparten conmigo, pero para mí va a ser más difícil lo que va a hacer Josué que lo que hizo Moisés. No sé si lo comparten, es una opinión muy personal, hermanos. Pero va a ser muy difícil lo que va a hacer. Hermana Betty. Hermano, en la Biblia vemos también que este Josué era joven cuando él salió, pero él nunca se apartó, no, siempre estaba al lado de Moisés, por eso dicen que era su brazo derecho de Moisés. En Éxodo 33 dice, en el verso 11 dice, y hablaban Jehová a Moisés cara a cara, como cualquiera a su compañero, y volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo, siempre estaba al lado del tabernáculo y siempre. Entonces, él sabía que sin Dios no se haría nada, sin Dios no podría moverse nada, porque su apoyo y su fortaleza es Dios, y él así lo considera. Incluso en lo que usted nos dejó que estudiáramos los versos, ahí dice que Josué era un gran líder, fue un gran líder y un gran estratega, ¿sí? Y por eso Dios le dijo, por eso dijo que sea valiente, y que él fue un experto. ¿Pero por qué? Porque Dios estaba con él, y aparte él había aprendido muchas cosas de Moisés, y yo veo que en el verso donde le dice que él sea fuerte, yo pienso que primero le dice fuerte y valiente porque era la tarea que él esperaba, que le iba a dar Dios, no era nada fácil para él. Y segundo, él sabía que tenía que obedecer a Dios y a su palabra por encima de todo, ¿sí? Y tercero, ahí le dice en el verso también que tiene que meditar de día y de noche la ley. Entonces, Josué sabía lo que tenía que hacer y lo que tenía a que exponerse. Sin Dios no iba a hacer nada. Él era un instrumento de Dios. Él no iba a hacer nada si Dios no estaba con él. Entonces su fe tenía que ser muy grande, ¿sí? Y él tenía que guiar a un pueblo y él sabía cómo estaba ese pueblo. Y por eso no tendría que apartarse Josué del libro de la ley. No tenía que apartarse ni de día ni de noche. Y esa fue una promesa que Dios le dio a Josué, hermanos, para que él pudiera conquistar la tierra prometida. Pero él no la iba a conquistar, quien la iba a conquistar era Dios por medio de Josué. Es mi comentario, hermano. Sí, muchas gracias, hermana Betty. Miren, hermanos, voy a continuar. Dice la siguiente parte, el punto 3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de tu pie. Vean cómo Dios le está diciendo, hermanos. Permítanme decirle, lo está animando. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Hasta ahí le voy a compartir, hermanos, esta lámina que ustedes están viendo. Y ahí es lo que le está diciendo, miren, lo que está marcado, mis hermanos, con rojo, en esa figura geométrica, es lo que Dios está prometiendo. Y es donde dice, desde el desierto, que estamos aquí, hermanos, ¿sí? El Líbano dice
toda la tierra de los heteos, el gran mar. ¿Se acuerdan cuál es el gran mar en la Biblia, hermanos? En este caso, estamos hablando de lo que es el mar Mediterráneo que ustedes están viendo, y vean hasta dónde llega, hasta el río Éufrates. Eso es lo que está diciendo el versículo 4. Y viéndolo un poquito más, esto es lo que va a pasar, miren. Es lo que está señalando. Así está Canaán, y el desafío, como ustedes lo ven aquí en la figura, hermanos, el desafío que tiene Josué con todo el pueblo es que se tienen que quedar como está repartido en esta zona. Si ustedes ven, hermanos, la división de las tribus, lo que comentábamos la vez pasada, está de este lado, ya conocemos, lo vimos en Números con mi hermano Abraham, en la tribu de Rubén, de Gad, y la media tribu de Manasés quedan antes de lo que es el Jordán, mis hermanos. Véanlo, para que siempre que hablemos se vea aquí en el mapa. Pero esa tierra estaba habitada por otras personas. El mapa actual es el que era este, y debería quedar de esta forma. Es lo que Dios le está diciendo a Josué y a todos ellos. Es un desafío muy grande, hermanos. Entonces, aunque lo hemos ido analizando, vamos a Josué 1, antes que pasemos a esta lámina, hermanos. Me voy a salir tantito de la presentación y después voy a regresar a esta lámina. Dice el verso siguiente: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Qué dice? Son palabras bien fuertes, pero que también nos deberíamos adueñar de esas palabras nosotros. No te dejaré ni te desampararé. Dios tiene firme cumplir su propósito y lo quiere cumplir con Moisés. Pero después yo quiero que ustedes me expliquen lo siguiente, hermanos. Le dice: esfuérzate y sé valiente. Bueno, Dios va a estar con nosotros, Él nos va a ayudar, Él nos va a acompañar. Pero después en el siguiente verso le dice: esfuérzate y sé valiente. ¿Qué enseñanza tiene esto para nosotros? Si Dios ya va con nosotros, si no nos va a desamparar, si nos va a acompañar, y ahora nos dice: pero esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué, hermanos? Porque hay una condicionante, hermano, ¿Cuál, hermana? que nosotros tenemos que esforzarnos, no tenemos que apartarnos de Dios y tenemos que estar meditando de día y de noche en su ley, como se lo dijo a Josué. Meditarás de día y de noche y no te apartarás de mi ley. Hay una condicionante ahí, hermanos, para que todo te prospere, para que todo te salga bien. Así le dice a Josué. Y es una condicionante que nos dice también a nosotros, que si nosotros queremos hacer las cosas de Dios, tenemos que estar en Dios y cumplir sus promesas y hacer lo que nos dice. Porque si no, no va a estar Dios con nosotros, Dios se va a alejar de nosotros. Entonces, lo mismo que tenemos que ser valientes porque las situaciones que a veces y los problemas que se presentan no son fáciles en nuestra vida, hermano. Son difíciles a veces de superar y a veces el problema o los desafíos nos rebasan a nosotros como personas, pero a Dios nunca lo van a rebasar. Por eso Dios dice: nunca te abandonaré ni nunca te dejaré. No importa cuántos problemas hay en nuestro camino, cuántos desafíos, pero nosotros sí hay una condicionante para nosotros. Yo lo veo así, hermano. Y lo mismo le pasó a Josué. Si él se apartaba de Dios, Dios iba a apartar de él. Como lo hizo con Moisés. Ya no le permitió a Moisés entrar a la tierra prometida. Ya no se lo permitió porque lo desobedeció a Dios. Gracias, hermano Betty. Está muy interesante, pero es que hay dos veces que se repite en el verso 6. Ahorita te doy la palabra a Abrancito Gordillo. Dice, en el verso 6 dice: esfuérzate y sé valiente. ¿Será el mismo, hermanos, que dice en el verso 7? Solamente esfuérzate y sé valiente. Abrancito Gordillo, por favor.
¿Qué crees? No te escuchamos, Abrancito. ¿Ustedes lo escuchan, hermanos? No, 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 no lo escucho. Hermano, a lo mejor tiene que salir y volver a entrar porque tampoco se ve su video. Sí, sí, Posiblemente. sí, no te escuchamos, Abrancito. Ahí. Bueno, entonces, miren, hermanos, el punto que les quiero decir a ustedes es que a veces yo pienso, aquí hay un énfasis y una línea que yo quiero llevar y la podemos discutir y a lo mejor están o no de acuerdo conmigo. Pero muchas veces nosotros oramos al Señor y le pedimos cosas, pero todo el trabajo se lo dejamos al Señor. Todo el trabajo se lo dejamos a Dios y le decimos, es que quiero hacer esto, pero tú no te esfuerzas y tampoco eres valiente. Dios te va a acompañar, Dios te va a ayudar. ¿Están de acuerdo, hermanos? Pero a veces le dejas el trabajo al Señor y dice, Él que me ayude. Pero aquí le está diciendo a Josué, yo voy a estar contigo, no te desampararé ni te dejaré. Donde tú pises, yo voy a estar contigo y te voy a dar ese lugar donde tú pises. Pero te quiero pedir algo. Vea qué trascendente es esto, hermanos. Esfuérzate y sé valiente. Hermano Abraham Velázquez, su hermana Mayra. Hermano, lo comenté al principio, la vez que me encargó que hiciera la introducción a Josué. Este libro, por algunos estudiosos que están de una forma muy tendenciosa señalando, como etiquetando al libro de Josué como un libro muy violento, un libro lleno de actos sanguinarios, hablando de un Dios del Antiguo Testamento muy cruel, ¿no? Que no tenía piedad, etcétera, muchas cosas. Creo que cuando Dios le dice a Josué, yo voy a estar contigo, pero tú tienes que esforzarte y ser valiente, es porque Josué vio, es mi percepción, esto así lo interpreto yo, vio cosas, hermanos, que a muchos hombres los pudo haber desanimado y pudo haberse acobardado, independientemente de que se le diga, Dios está contigo. Hay ejemplos, tenemos el ejemplo de Elías, que después de haber hecho un acto de fe y un evento impresionante de que caiga fuego del cielo al invocar a Dios, se siente solo y se quiere prácticamente quitar la vida porque siente que está abandonado. Creo yo que Josué vivió y vio cosas que pudieron haberlo desanimado, que pudieron haberlo desalentado, y no solamente contra los otros pueblos, más de su propio pueblo, un pueblo que Moisés, usted comenta que a lo mejor Josué vivió cosas o hizo cosas más significativas que Moisés. Yo no creo eso, yo creo que los dos tuvieron un papel muy importante en la historia de esta nación y en la historia de Dios, pero en el caso de Josué, ahora iba a lidiar con un pueblo de dura cerviz y que aparte no solamente iba a ser su líder, sino que iba a ser su comandante. Iba a ser el general de ese ejército y les iba a decir cosas y hacer cosas que no podía ser un hombre que pudiera echarse para atrás. No podía ser un hombre que se acobardara. Ahí yo creo que Dios le pide esto a Josué, porque en la naturaleza humana, hermano, lo hacemos todos. Y perdón que lo diga de esta forma, y voy a incluir a otros hermanos que a lo mejor pueden sentirse incómodos con lo que digo. A veces con una responsabilidad de ser partícipes de una directiva,
Empezamos muy animados y al cabo de 2, 3 meses vemos que es mucho trabajo y decimos, ¿sabes qué? Mejor renuncio. Ahí la dejo porque yo no puedo, es que ya me dejaron solo o yo no pensé que fuera tanto trabajo o sabes que tengo muchas otras cosas que hacer. Entonces ahí yo siento que es las misiones y las encomiendas que Dios pone, nos dice, bueno, yo estoy contigo, pero ahora requiero que tú hagas tu trabajo, tú hagas lo tuyo. Y Josué necesitaba tener ese carácter y ese interés, hermano, para la misión que se le había encomendado. Sí, muchas gracias, hermano Abraham. Todos tocan puntos muy interesantes, hermanos, que a mí me pegan mucho. Pero viene otro punto, quiero tocarlo porque si no, no voy a avanzar en el capítulo 1, porque cada verso tiene algo que detenernos, ¿están de acuerdo? Y tenemos que irlo analizando. El siguiente punto dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer, conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero esto, hermanos, tiene muchas líneas y tiene muchas vertientes. Yo les quiero preguntar, los fariseos, los escribas y todos aquellos estudiosos o intérpretes, como le llamaban, de la ley, ¿no hacían esto, hermanos? ¿No se apegaban a lo que era la ley? ¿A qué se refiere este texto o cuál es el espíritu que lleva este texto, hermanos? A mí me gustaría poner en discusión este punto porque es muy importante. ¿Cómo lo podemos hacer, hermanos? Su servidor hoy no lo sé si me hacen una prueba, pero hace unos 2 o 3 años todavía me sabía los mandamientos, pero de memoria, como no tienen idea, en la antigua versión. Y los conocía muy bien, hermanos. Pero ¿qué le está tratando de decir aquí Dios a Josué, hermano? Hubo hombres cuando llegó Jesús que seguían al pie de la letra la ley de Dios. Y a Jesús no le gustó lo que hacían esos hombres. A ver, hermanos, me gustaría mucho que alzaran la mano y me dijeran qué le está tratando. La hermana Betty dio su comentario al respecto de estos textos, porque para mí es muy importante también este texto de lo que le está diciendo. ¿Qué está tratando de decirle Dios con esto que dice? Que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. ¿Cómo eran las formas de enseñanzas? No quiero decir más, me gustaría escucharles para que después yo les dé lo que su servidor considera de este punto, hermano. Alcen su mano, hermanos. Adelante. ¿Puedo opinar nuevamente, hermano? Sí, hermana, por favor. Yo pienso, hermano, Dios sabía planes, Dios sabía lo que iba a hacer y le iba a mandar a Josué a destruir todo y tenía que hacerlo. Y tal vez eso a Josué no le iba a impactar porque le dice que tenía que destruir todo, todo Jericó, no tendría que dejar nada y tenía que arrasar con todo. Más adelante en el libro de Josué, yo considero que eso no iba a ser una orden muy fácil de ejecutar, porque matar niños, matar todo, desolar una ciudad completamente, como seres humanos yo pienso que sí nos puede afectar un poco, ¿no? Y Dios ahí le dijo, vas a destruir todo. Por eso yo pienso que desde ahí le dice a Dios que tenía que ser valiente, tenía que ser fuerte, tenía que tener una entereza fuerte, porque no había negociaciones con él, eso era innegociable. Lo que Dios le iba a mandar a Josué no lo podía negociar, no podía cambiar, tenía que cumplirlo tal y como lo había dicho. Y Moisés así lo hizo.
Josué, perdón, así lo hizo, cumplió todo lo que Dios le ordenó. Y yo siento que su corazón ha de haber sentido, pues a lo mejor tristeza, hermano, de ver tanta destrucción, tantas, como seres humanos, yo creo que sí se conduele uno, hermano. Ahora ve uno cómo destruyen a las ciudades y se conmueve uno porque hay niños, hay mujeres, hay ancianos. Y dice uno, ¿cómo es posible que hayan hecho esta matazón tan grande? Entonces, yo considero que para Josué ha de haber sido pues cumplir lo que Dios le decía, pues no fue fácil, hermano. No fue nada fácil para Josué. Y yo creo que para nosotros a veces también las situaciones no son fáciles. Y ahí también nosotros ahora sí que a veces nos doblamos en algunas cosas, hermano. Yo considero eso, hermano. Sí, muchas gracias. No, al contrario, gracias, hermana Betty. Omar, Pasa vos. pasa vos, Omar. Sí, yo creo que la misión, como bien usted dice, no era sencilla. Digo, creo que retomando nada más brevemente, cuando usted decía quién tenía la misión más complicada, creo que espiritualmente la tuvo Moisés más complicada, pero creo que en esfuerzo humano, desde mi perspectiva, la tuvo Josué, porque Josué ya tuvo que hacer muchas otras cosas, ¿no? Digo, Moisés se fue al desierto solo, etcétera, ¿no? Fue exiliado, etcétera. Pero yo creo que cuando Dios le dice esta parte de que no se aparte esta palabra, es porque cuando uno va, no sé si alguno de ustedes ha estado en una situación realmente complicada, ya sea personal, espiritual, laboral, realmente el único que nos llega a dar las fuerzas es Dios y no es dándonos un sueño, una revelación, no, es a través de su palabra. Cuando nosotros recordamos esa parte, su palabra nos da aliento, nos dice cómo debemos de hacer las cosas, nos dice que si de pronto pues no has dormido porque has trabajado mucho, porque tienes insomnio, porque tienes problemas con los hijos, con la esposa, la misma palabra te dice que tienes que tener un carácter apacible, te dice que tienes que tener fuerzas donde no lo hay. La palabra te da toda esa instrucción, esa parte, para que tú logres salir adelante, porque no va a ser fácil, o sea, bien lo dijo usted, el trabajo que tiene este hombre iba a conquistar una tierra impresionantemente y no iba a ser nada fácil. Y todos nosotros, bien luego también el hermano Abraham, pues a veces vienen los temas cuando los demás ya no te ayudan a alguna actividad, ya sea de la iglesia, ¿no? Hasta voluntaria, pues muchos dejan de hacerlo, ¿no? Entonces creo que ese es el punto, ¿no? Al final, por eso yo creo que Dios le dijo que no se aparte este libro, porque al final Dios le pudo haber dicho muchas cosas, pero en ese libro, en esos papiros que en aquel entonces él tenía, él podía encontrar la dirección, el ánimo, la fortaleza que realmente iba a necesitar, pues para esa obra realmente tan impresionante. Sí, sí, muchas gracias, Luisito. Miren, hermanos, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que esté escrito. ¿Cuál es la esencia del verso, hermanos? ¿Cuál es el espíritu del verso? Deme su línea, hermanos. Ustedes díganme, ¿sí? Si la tienen, ¿sí? Mi hermano Abraham Velázquez. Hermano, creo que la parte más esencial de ese verso es lo que está sucediendo en este momento. Que llegue el mensaje después de miles de años a las personas que no tuvimos la oportunidad de conocer ese evento, de conocer personalmente a este hombre o a estos hombres, vivir estas historias y aún así estar platicando ahorita de ellas. Dios, por medio de su palabra, hace cosas maravillosas y el mensaje que le manda a Josué nos lo manda a nosotros. De hecho, al menos su servidor ha sido testigo de, no sé, hermano, yo calculo que más de 20 predicaciones en donde esta frase es el punto central.
Entonces, para mí la esencia de este verso es que se siga diciendo, que se siga afirmando y que sigamos teniendo la convicción de que así como le pide a Moisés, a Josué, Dios, que no se aparte su palabra, que no se aparte su ley de su vida, pues nos lo dice a nosotros. Está hablándonos directamente Dios a nosotros, no a Josué nada más. Sí, muchas gracias, hermano. Voy a culminar con este comentario porque ya me pasé 10 minutos, pero lo voy a hacer. No, no lleva jiribilla, hermanos, no lleva nada, pero les voy a decir, yo lo que alcanzo a ver en ese verso que estoy leyendo es que Dios le está diciendo a Josué, mientras tú estés unido a mí, mientras tú tengas encuentros conmigo, mientras intimes conmigo, mientras estés cercano a mí, nadie te podrá hacer frente. Es lo que alcanzo a ver, hermanos. Y es la enseñanza que yo me quiero llevar esta noche. Y dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero no prosperará su camino, hermanos, a ver si me doy a entender, hermanos, por seguir al pie de la letra, la ley, sino por esa intimidad que va a tener con Dios. Dios le va a dirigir, le va a decir cuál es su propósito, hermanos. Por eso yo les decía, a ver, ¿los fariseos cumplían con el sábado? Claro que cumplían con el sábado, hermanos. Los fariseos cumplían con la ley de Dios, cumplían, hermanos, pero ¿qué hacen ellos? No entendían lo que era intimar con Dios, porque cuando una persona va al encuentro con Dios, como le pasó a Moisés, cuando una persona se liga con Dios, ¿sabe qué hace Dios con esa persona? La va transformando, mis hermanos, la va cambiando, le va quitando las cosas de su corazón. Y lo que hacían en aquel entonces los líderes religiosos, cuando estaba Jesús, hermanos, es que no intimaban primero con el Señor y seguían la ley a la letra. Entonces esto no cambiaba sus vidas. Y aquí lo que yo entiendo en este verso es que Dios le está diciendo a Josué, entre más estés apegado a mí, todo te saldrá bien. Porque el que va a pelear no eres tú, soy yo. Y Josué debió haber recordado, mis hermanos, lo que leíamos al principio, por eso yo les decía en Números 14:39. El pueblo dijo, saldremos nosotros. Y Moisés les dijo, no salgas porque Dios no va contigo. No salgas porque hay pecado en ti. Y yo alcanzo a ver, hermanos, ese texto dice, nunca se aparte de tu boca este libro. Porque no iba a unir a Dios, hermanos. Porque cuando Josué leía todo esto, era transformado, entendía que él era una persona dependiente y que la obra la iba a hacer Dios. Y aquí es donde nos falla algunos de nosotros. Primero, la gloria no era para Josué. La gloria era de Dios, hermanos, y Josué lo sabía. Pero Dios le dice un tip, déjeme llamarle, que esto, la ley, nunca se aparte de tu boca. Quiero culminar esto, hermanos. Si alguien tiene otro comentario, pueden estar en mi misma línea o no pueden estar en mi misma línea, pero sí me gustaría escucharlos. ¿No? ¿Están de acuerdo? Hermano Abraham Velázquez, por favor. Hermano, creo que lo dijo de una manera que nos engloba a todos, ¿no? Y engloba todo. Yo nada más pienso en mí, hermano. A veces mi necedad no me deja ver que si no estoy con Dios, por muchos esfuerzos que haga, eso no va a funcionar. En alguna ocasión le comentaba yo a alguien que funge en el ministerio, porque me invitaba a predicar y yo no estaba bien espiritualmente en ese momento. Y yo le dije, no puedo predicar porque no estoy bien. Y no es nada más vertir conocimiento. Hay que tener el Espíritu de Dios para poder compartir el Espíritu de Dios en la palabra. Porque nada más pararse a decir cosas que pueden decirse verdades y conocimiento no sirve de nada.
Hay que tener a Dios en nuestra vida y que Él sea el que hable por nosotros, no nosotros, porque si no son nuestras palabras, hermano, y es palabrería. Y es una presunción y jactancia y es vanidad, y eso no sirve de nada, ni edifica a nadie, principalmente a uno. Entonces, ahorita lo que usted nos dice es que aprendamos a pelear las batallas de Dios, no las nuestras, porque las nuestras se las ganan. Gracias, hermano Iván. Sí, hermanos, gracias, hermano. Mire, hay muchas cosas, hermanos, y aquí es donde a mí me preocupan, porque aquí Josué lo que tiene presente es, permítanme decirle, es la ley que se dio en el Sinaí y la ley también que se le dio a Moisés, es lo que él tiene presente. Ahora usted y yo, ¿qué tenemos presente, hermanos? Ya lo venimos platicando, el antiguo pacto, el nuevo pacto. Y quiero decirles que cuando Jesús, nosotros tenemos que ver los mandamientos que da Jesús, permítanme llamarle de Mateo 5 a Mateo 7. Y hay muchas cosas que Jesús da y que nosotros debemos hacer, hermanos, y que nos deben de ligar con Dios. Y entonces tendremos un camino mejor, hermanos, pero no conforme a nosotros, a lo que nosotros querramos. Yo pienso que cuando Dios le dice a Josué, pueden diferir conmigo, ¿no? Pero cuando le dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, ¿ustedes creen que le dio dinero a Josué? Le dijo, ¿sabes qué? Yo entiendo. Los propósitos que yo tengo, los cumpliré contigo. Y donde tú estás, serás un triunfador. En los propósitos que Dios le había dado a Josué, hermanos. Y yo le quiero invitar a que hagamos estas reflexiones. Abrancito Gordillo, ¿ya puedes abrir a ver si te escuchamos? Desde hace ratito, querías hablar, pero no te escuchábamos. Creo que sigue teniendo problemas, ¿verdad, hermanos? Pero yo quiero que se queden con esto, hermanos. Miren, yo no puedo aprender de memoria los mandamientos. No puedo aprender de memoria muchos preceptos. Pero si finalmente yo les sé, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Los que somos de años en la iglesia, ¿se acuerdan de los concursos, hermanos? Hasta nos ganábamos nuestra Biblia por saber los mandamientos. Pero si finalmente no tendrás dioses ajenos, no lo llego a comprender con esa profundidad y sigo teniendo dioses contemporáneos, estoy alejado, hermanos. Por eso Dios le dice a Josué que nunca se aparte esto, la ley de tu boca. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios, hermanos, cuando analizamos la vida de Cristo Jesús, debemos ser transformados. Y entonces Dios, cuando ve una persona transformada, cumple sus propósitos con esa persona. No caigamos como en Números cayó el pueblo de Israel, dijo, pelearemos y conquistaremos la tierra nosotros, vámonos. Y finalmente fue derrotado. Porque Dios le está diciendo aquí a Josué, la guerra es mía, no es tuya. Pero estás en mis propósitos, esfuérzate y sé valiente. ¿Culminamos aquí, hermanos? ¿Les parece bien? Hay mucho que dar, este libro no nos va a dejar avanzar mucho, hermanos, en las sesiones, pero vamos poco a poquito, ¿les parece bien? Y vamos a ir viendo, porque después vamos a entrar, hermanos, a otro punto que es muy importante, porque Dios les va a decir a Josué, prepáralos, porque van a entrar y van a pelear. Pero a ver, pregunta, hermanos, ¿dónde va a quedar la media tribu de Manasés? Los de Gad y también los de Rubén. ¿Se acuerdan cómo termina Deuteronomio? Deuteronomio, hermanos, perdón, vienen Deuteronomio. Los hombres de guerra van a acompañar al pueblo a conquistarla, ¿están de acuerdo? Y las mujeres y los niños van a quedar, hermanos, en la tierra que van a ir. Todo eso lo vamos a estar viendo, está muy interesante.
pero el poder de Dios va a actuar aquí. Recuerden, el libro se llama Josué, que quiere decir Dios salva. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga a todos. Vamos a seguir avanzando. Reflexionen en todo lo que vimos. Yo creo que es muy importante esto, hermanos, la reflexión que debemos de tener. Vuelva a leer Josué capítulo 1 y va a observar usted, hermanos, cuántas cosas Dios nos dice. Vamos a despedirnos, hermanos, ¿les parece bien? Disculpen, les quité 21 minutos. Me da mucho gusto verles. Fer, me da mucho gusto verte. Dios te bendiga. Gracias por estar atenta. Y a todos ustedes, hermanos, valoro mucho sus opiniones porque nos va dando línea y vamos caminando. Dios les cuide.